Eh, otra forma de crear o modificar un hábito es agrupar hábitos. ¿Qué sería agrupar hábitos? Juntar algo que yo estoy acostumbrado a hacer o que me gusta, ¿sí? Con algo nuevo que quiero incorporar. Entonces, acá nos da un ejemplo que me pareció muy acertado, que dice, supongamos que a mí me encanta salir a caminar y tengo que estudiar. Bueno, listo, salgo a caminar y me pongo la clase grabada y voy escuchando la clase. Entonces estoy acompañando un hábito que ya existe, que ya me gusta, que ya me sirve o me hace bien, con el nuevo que quiero incorporar. ¿Sí? Lo mismo puede aplicar a un montón de otras cosas. A mí, por ejemplo, supongamos que yo necesito incorporar el hábito de levantarme temprano. Y me cuesta. Pero a mí me encanta tener tiempo para hacerme mi café, porque me encanta tomar café. Listo, perfecto. Entonces, acompañado de eso, yo digo, bueno, listo, me hago el esfuerzo, pero me tomo el trabajo de hacerme un buen café. Entonces, ese acompañamiento, ese hábito, ¿sí? O al que le gusta el mate, puede ser, ¿por qué no? Eh, Va acompañado de este nuevo que yo quiero incorporar y me va a ser mucho más fácil el desarrollo de mi hábito de estudio. Y el último dice, no eran seis, eran cinco, perdón, dice no reincidir una vez que salteamos el hábito. Eso pasa mucho con los que fuimos alguna vez al gimnasio, que es, hoy no fui, bueno, no importa, voy el lunes, no, para, hoy es lunes, pero supongamos que hoy es miércoles, jueves. No espero hasta el lunes de vuelta para empezar otra vez, sino decir, no, listo, hoy no pude, ok, puede pasar, mañana, hoy lo hago. Lo mismo con el estudio, hoy no pude leer, no sé, 10 páginas, listo, no importa, mañana trato de hacer 15, 12, pero no reincidir en el salteo del hábito, porque donde yo empiezo a reincidir, donde yo empiezo a aflojar, se hace mucho más difícil después de retomar y crear o modificar ese hábito que yo quiero modificar. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Pueden hablar, pueden escribir, las dos cosas. Bueno, No parece haber reacciones ni en chat ni los emojis. excelente. Excelente. Si los aburro, también me pueden poner una carita llorando o algo por el estilo. Bien. Ay, parece que fue una reacción. La chica no cuenta, ¿sabes? Ah, va. Ok. Bien, gracias, Gastón. Gracias, gracias, gracias. Vamos con lo que es la motivación. Esto lo vamos a hacer así medio rapidito, bajamos un poquito a gusto, eh, porque no me quiero centrar tanto en el detalle de lo que es la motivación, sino en el cómo eh, visualizarla, ¿sí? Básicamente existen dos tipos de motivación. La motivación extrínseca, que es algo externo que a mí me motiva a lo que sea, a lograr algo, ¿sí? Algo que me llama a mí al logro de un objetivo. Y la intrínseca es algo que ya viene innato, milita, es parte mío. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los idiomas, entonces a la hora de estudiar un idioma yo tengo una motivación intrínseca porque yo ya soy tendiente a hacer algo relacionado a idiomas. Pero, por ejemplo, la motivación extrínseca puede ser, no sé, a mí me encantaría estar de vacaciones todo el día, pero tengo que trabajar y bueno, ¿cuál es mi motivación extrínseca? El dinero. Eso que yo percibo por mi esfuerzo, listo, perfecto. Eso entonces es una motivación exterior, algo que yo percibo por fuera. ¿Sí? Esto así, a grosso modo, pero me interesó esto que está acá, que no lo quiero poner como tarea, pero que estaría bueno que lo hagan, que son los objetivos, la visualización del objetivo. ¿Sí? Eh, Esto nos habla de las estrategias a la hora eh, de visualizar todo el panorama de lo que yo quiero hacer, ¿no? Que es registrar mis objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Cuáles son mis metas para alcanzarlos? Sepan que objetivos y metas no son lo mismo. ¿Cuáles son las herramientas con las que cuento? ¿Qué herramientas necesitaré? ¿Sí? Y esto me va a ayudar a mí a tener un panorama más claro de lo que quiero hacer, a dónde quiero llegar y cómo voy a hacer para llegar. Bajar un poquito a gusto, fíjense que acá tienen otro. Estos suelen ser conocidos como Vision Board o, no, bueno, no me acuerdo cómo se dice en castellano, pero son mapas visuales de lo que yo quiero lograr. Se pusieron muy de moda hace un tiempo como los objetivos para un año, entonces te ponen, no sé, por ejemplo, 2026 y fotitos o mensajes de lo que yo quiero lograr durante ese año. Bueno, esto es muy parecido, pero acá lo que nos provee el material es un poquito más específico. Dice,
razones por las que estoy estudiando, motivos por los que elegí la carrera, profesionales a quienes admiro, cómo quiero ser como profesional, actitudes o conductas que quiero imitar, perdón. Bueno, todo eso me va a servir a mí como para ponerme un norte de a dónde quiero ir y a dónde quiero llegar. ¿Sí? Seguimos. Vamos a la parte de memoria. Mi materia, pero sí creo que estamos en la misma, sí, estamos. Bien, la memoria se divide, y esto es muy a grosso modo, sepan los chicos, imagínense que esto en lo que es el área de la psicología se puede ramificar casi eternamente. Pero la memoria se divide en dos grandes sistemas, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. La memoria a corto plazo es superficial, ¿sí? También se la conoce como memoria de trabajo o memoria operativa. Es la memoria que me sirve a mí para resolver una situación en un instante determinado, por un tiempo determinado, y lo más probable es que pasado ese instante, eso quede en el olvido, ¿sí? Esto suele pasar cuando yo estudio por aprobar. Entonces tengo que rendir, bueno, agarro, leo y trato de memorizar, cosa de responder las preguntas y salir del paso. Bueno, eso tiene su desventaja, digamos, que a la hora de aplicarlo como profesional, lo más probable es que yo no tenga ese conocimiento a mano. Puede pasar de que haya una materia que no sea eh, preeminentemente importante en su desarrollo profesional y que sirva como base de lo que ustedes van a hacer como abogados. Bueno, puede pasar y puede caer en esta memoria superficial, pero van a haber otras cosas que sí son muy importantes, que si quedan en la memoria superficial, lo más probable es que yo me acuerde para el momento, para aprender y el día de mañana como profesional o no lo aplique o lo tenga que volver a leer y esta vez ya con otra exigencia y otra carga. Y después tenemos lo que es la memoria a largo plazo, que se subdivide a su vez en dos. ¿Sí? La memoria a largo plazo, como dice su nombre, son cosas que yo recuerdo que ya se incorporan en mi conocimiento y que forman parte de mi desarrollo. ¿Sí? Se divide en dos nuevamente, que es la implícita y la explícita. Esto es súper simple de ejemplificar. La implícita es lo que yo hago automáticamente. A ver, ustedes todos saben cómo atarse los cordones, seguramente. Bueno, eso forma parte de su memoria a largo plazo porque ustedes lo saben hace años. Sin embargo, es implícita. ¿Por qué? Porque es algo automático. Yo necesito que me cuenten cómo atarme los cordones cada cierto tiempo. O que me cuenten cómo cepillarme los dientes, o cómo preparar un café, o cómo andar en bicicleta. Son cosas que se supone que yo ya las tengo incorporadas y que las hago automáticamente. Y esa es la implícita, la memoria a largo plazo, perdón, implícita. Y después tenemos la memoria a largo plazo explícita, que es más intencional. Yo tengo que evocar ese recuerdo, ¿se acuerdan los procesos que dijimos antes? Lo de evocar, tengo que evocar ese recuerdo para volver a aplicarlo todas las veces. Que suele tener más que ver con el área profesional, ¿sí? Ustedes como abogados van a tener que cada tanto recurrir, hoy vi que estaban trabajando con el artículo 14 de la Constitución Nacional, cada tanto van a tener que evocar ese artículo, entonces hay una intención detrás, que es esa memoria a largo plazo explícita, de poder eh, evocar siempre ese contenido para lo que yo voy a hacer a futuro, ¿sí? Esto a su vez se puede subdividir en otras dos ramas, que son la semántica y la episódica. De nuevo, muy simple de ejemplificar. La semántica son los conceptos, el vocabulario que decíamos hoy, que hablábamos con Augusto, todas esas cosas que yo puedo ir relacionando. Por ejemplo, no sé, qué significa pro bono, qué significa honorem, qué significa ad hoc, eh, vocabulario que ustedes van a tener que utilizar a lo largo de su desarrollo profesional y que es más semántico, o sea, tiene que ver con conceptos y con vocabulario que yo voy a utilizar. Y después está lo que es la memoria a largo plazo, explícita, episódica. ¿Qué significa episódica? Es la eventual, ¿sí? Muy simple. Piensen en una anécdota que ustedes se acuerden, algo que les haya pasado a ustedes o a algún amigo, familiar, lo que sea, y que ustedes puedan recordarlo de tal manera que lo pueden narrar cronológicamente, ¿sí? Hay una narración que puede acompañar a esto. ¿Por qué? Porque está en mi memoria a largo plazo, me la voy a acordar siempre, ¿sí? Y lo puedo narrar porque
tengo el evento en mi memoria grabado a fuego. ¿Sí? Eso significa episódica. ¿Por qué? Porque viene el episodio, de un episodio que me tocó vivir o que le tocó vivir a alguien más, que de alguna manera o por algún motivo u otro se quedó grabado en mí. ¿Sí? Eh, Seguimos. Lo que es las características de la memoria que está ahí un poquito más abajo. Eh, Trabaja por imágenes. La memoria opera mediante la resolución de imágenes formada a partir de las impresiones captadas por los cinco sentidos. Cuando decimos imágenes, no necesariamente significa, o no solo significa algo que yo puedo ver, sino que la memoria está estrechamente relacionada con el uso de mis cinco sentidos. Si huelo un determinado aroma, un determinado gusto o algo que siento al tacto, bueno, por supuesto la memoria visual, que es tal vez la más obvia de todas. Eh, ese trabajo por imagen que tiene la memoria a largo plazo se conecta con todos mis sentidos, cómo yo relaciono o reformo lo que relación tiene el contenido con mis cinco sentidos. ¿Sí? Eh, Trabaja por asociaciones. ¿Qué significa esto? Son los vínculos que yo puedo establecer entre una cosa y otra. ¿Qué es eso? Por ejemplo, en este momento estoy viendo, no sé, ah, bien, si yo les pido que ustedes cierren los ojos y piensen en el logo de una gaseosa, el 90% de ustedes va a pensar en el logo, los colores de la Coca-Cola. Yo tengo una acá cerca, por eso lo digo. Eh, ¿A qué voy con esto? Es una asociación que yo establezco. ¿Por qué establezco el vínculo entre la gaseosa, el refresco, la Coca-Cola? Es la más conocida, la más vendida. Los colores evocan algo en mí. ¿Sí? Esas asociaciones que no siempre son conscientes, sino que el cerebro las establece de manera natural, forman parte del modo en el que se desarrolla, en el que yo incorporo algo a mi memoria. Y también es emotiva. ¿Qué significa emotiva? Recordamos como una facilidad que lo que se conecta con nosotros a través de alguna emoción. Por ejemplo, y esto pasa mucho con las canciones. ¿Cuántos de nosotros no sabemos de memoria una canción porque de alguna manera conectó con nosotros, ya sea por un momento que vivimos, por cuando la escuchamos, con quién la escuchamos, o porque la letra se asemeja mucho a una situación personal que me tocó vivir, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Sí? Es decir, esa asociación que yo puedo establecer a través de lo vivido, ¿sí? Con, eh, el contenido que yo quiero recordar. Bien, por último, por hoy vamos a ver algunas estrategias de memorización. Esto lo vamos a ver como muy por arriba hoy, eh, porque, bueno, más allá de que estamos ahí con el tiempo, creo que venimos bien igual. De todas maneras, lo vamos a profundizar en la siguiente clase y lo vamos a trabajar, de hecho, un poquitito. Algunas estrategias que nos recomienda acá el material son las asociaciones verbales, es decir, elementos léxicos, ya sea palabras, acrónimos, lo que sea, que a mí me resulte más fácil para recordar una determinada palabra. Hay gente, por ejemplo, les cuento un caso personal mío, yo les conté más temprano de que yo doy clases de inglés. Entonces, por ejemplo, hay notas acá en lo que yo les mostré, que en vez de poner la nota completa, había una palabra en inglés que a mí me era más rápido, más fácil para relacionar. Entonces, esas asociaciones verbales me permiten a mí, sobre todo a los que hablan algún otro idioma, les expande esa posibilidad, me permite a mí hacer asociaciones mucho más rápidas. ¿Sí? Después tenemos asociaciones con imágenes. Bueno, no hay mucho que aplicar, o sea, es asociar una palabra o un concepto con una imagen. Después, lo que es una historia, que es crear un relato con eso. O sea, cómo yo eso lo puedo enmarcar en un relato que a mí me sirva para darle una continuidad a eso que yo quiero aprender. Y después vienen estas dos estrategias que son muy utilizadas y que para mí son muy efectivas, pero siempre depende de cada uno. Yo personalmente uso la primera un montón. Eh, Esta se llama método Loci-Ciceroniano, que fue traída por Marco Tulio Cicerón, que, bueno, estamos hablando de la época romana, que para memorizar sus discursos lo que hacía era como una hoja de ruta, es decir,
anotar puntos clave para poder recordar un discurso completo. Fíjense ahí el dibujito, bajar un poquito de gusto, por favor. Y es como una ruta, ¿sí? Yo quiero llegar de un punto A a un punto B, ¿y cómo llego? Y bueno, ¿qué tengo en el medio para llegar a ese punto B? Entonces, para algunas personas puede ser palabras, para algunas personas puede ser colores, para algunas personas, perdón, puede ser dibujos, pero ese establecimiento de puntos clave para llegar a una meta es una forma muy fácil de recordar, sobre todo cuando yo tengo que producir un contenido que es largo, ¿sí? Ya sea un discurso, o tengo que trabajar en algo, o tengo que redactar algo histórico, por ejemplo. Bueno, ok, ¿cuáles son mis puntos? ¿Cuál es mi ruta, mi camino a seguir para llegar a donde yo necesito llegar? Eso lo vamos a profundizar, después lo vamos a poner en práctica en la siguiente clase. Y el otro método que nos recomienda acá, y que es el último que vamos a ver hoy, es el método de estancias romanas. Este también es bastante antiguo y es similar al LOSI, pero se aplica a un ambiente cerrado, que es básicamente relacionar ambientes con conceptos, ¿sí? Ahí ustedes tienen un dibujo, entonces, por ejemplo, no sé, está en el ático y relaciona eso con tal concepto, en la cocina, en la habitación, no sé, en el baño. Es un método de estudio muy activo, sobre todo para las personas que necesitan moverse o necesitan cierto componente activo para poder retener un conocimiento. Pasa mucho en personas que tienen algún diagnóstico, por ejemplo, de hiperactividad o déficit desatencional, que les resulta mucho más fácil porque no necesita estar sentado quieto frente a una hoja o una computadora, sino que puede moverse y en cada habitación o en cada lugar o en cada zona tiene un recordatorio de lo que está estudiando. Esto es una técnica muy utilizada, mucho más de lo que se conoce, y que es súper, súper útil para poder establecer conexiones con todo esto que dijimos antes, con historias personales, con la emotividad, con los sentidos, porque, por ejemplo, yo quiero recordar un determinado concepto, entonces, no sé, me es más fácil aplicarlo en la cocina y en la cocina lo relaciono con el aroma de la comida o el aroma del café o los colores de la cocina. Entonces estoy como conectando un montón de cosas juntas para poder reforzar la memoria o el recuerdo de ese concepto en particular, ¿sí? Eh, Esto, la aclaración que nos hace ahí abajo, de las técnicas LOTI y estancias romanas se pueden combinar siempre que los puntos estén bien claros y grabados en tu mente. Técnicamente todas las estrategias se pueden combinar, va a depender de nosotros y de qué tan fácil nos resulte combinar unas u otras o combinar dos o más. Eh, Eso depende de cada uno, son súper útiles. Estas dos son re útiles, yo las uso un montón, no solo para estudiar yo, sino para enseñar. Yo contaba el otro día en la clase introductoria de que, por ejemplo, me pasó con un alumno que era muy inquieto y que no podía estar todo el tiempo sentado. Entonces le propuse que para cada concepto lo estudiara en un lugar diferente. Entonces, o a veces no en un lugar diferente, pero acá en la habitación en la que yo estoy, sentado en el sillón, sentado en otro sillón, sentado en el piso, caminando frente al espejo. Con eso, a veces no es habitaciones diferentes, pero con cambiar el enfoque de cómo o en dónde lo estoy haciendo, me ayuda a conectar. Ah, listo, esto lo estudié frente al espejo, o esto lo estudié sentado en el piso, o esto lo estudié, no sé, caminando, ¿sí? Y como dice, se puede conectar con Loki, ¿por qué? Porque yo puedo ponerle un orden a eso, una ruta. Ok, el primer concepto era frente al espejo, de ahí me fui y me senté en un sillón, de ahí me levanté y me senté en el piso, de ahí me senté en el otro sillón, y esa hoja de ruta también me va a servir a mí para incorporar ese conocimiento. Vamos a hacer un stop acá, ¿sí? Porque lo demás me gustaría que lo trabajemos en la siguiente clase. De todas maneras, vamos a retomar estos dos temas, no temas en realidad, pero estas dos técnicas, pero de manera un poquitito más práctica el día miércoles, en nuestra clase del miércoles. Eh, y me gustaría ahora dejar unos minutitos para escucharlos a ustedes, escucharlos o leerlos si quieren escribir en el chat, para ver si tienen preguntas, dudas, si quieren aportar algo, eh, lo que se les ocurra, son libres de todo.
Sí, tienen un pequeño espacio de tiempo para ver si quieren consultar algo, si quieren proponer algo también. Siempre serán bienvenidas las consultas y las propuestas. Mientras tanto, ya dejo de grabar la clase y les agradezco haber participado.